Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo, hermano Esgin Calderón Valverde, desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa que lo bendecirá mucho a nivel cognitivo. Hoy Mateo 24:32. Mateo 24:32. Quédese con nosotros y aprenda este versículo bíblico, o juntos compartamos el nuevo conocimiento de la palabra del Señor desde una perspectiva más profunda, un análisis del versículo 32. Antes de ingresar, lo invito para que visite la página de su servidor que se encuentra en pantalla, casa de oración danielflores.es.tl. Esta página de su servidor, como usted lo puede ver en pantalla, vienen una serie de recursos importantes para los líderes. Vienen ordenados los diferentes videos que grabamos en YouTube. Yo lo invito para que usted ingrese, vea la gramática griega, lo último que estamos tirando en gramática griega, las exégesis, estas que estamos tirando, donde viene un análisis de versículo por versículo, donde consultamos los manuscritos más antiguos que tenemos del siglo IV, donde hacemos cuadros comparativos, sinópticos, etc. Ideal para entender, comprender y acercarnos un poquito más a la palabra del Señor. No es necesario ni siquiera decir que un buen líder, un buen pastor, si va a leer y si va a explicar, si va a predicar la palabra del Señor, tiene que predicar la verdad. No podemos tomar la palabra de Dios y decir lo primero que se nos venga a la cabeza. Para eso hay personas que han estudiado, que han analizado. Hay todo un estudio de gramática griega que nos dice o nos acerca al texto más antiguo que realmente quisieron decir los primeros cristianos. Por eso es necesario formarse, capacitarse, y lo insto para ello. También acoto que muchos de estos programas son elaborados para personas que no tienen la oportunidad que tienen muchas personas de leer un texto de gramática griega, una exégesis del Nuevo Testamento, o acudir a ciertos textos que son a veces complicados acudir. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar la palabra de Dios hoy con el versículo 32 de Mateo 24. Dice el versículo que vamos a analizar hoy: mas desde la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama de ella se generara tierna, también las hojas brote, conoced que próximamente el verano. Este es el versículo que vamos a analizar brevemente. Decirles que anteriormente el contexto de este versículo bíblico es el versículo 31 y 30. Anteriormente Jesús hablaba de un gran terremoto. En medio del terremoto aparece Jesucristo en los cielos y se lleva a la iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, usando las palabras de Pablo. Viene un arrebatamiento de la iglesia como aparece en la imagen, más o menos, y después de ese arrebatamiento de la iglesia, Jesús hace un paréntesis. Jesús está relatando lo que va a ocurrir, está revelando el futuro, está diciéndonos lo que debemos creer o lo que se ha revelado no solo a él, sino a profetas anteriores a él, tal vez documentos que se conocían en ese entonces, fuentes de este mismo relato, y Jesús está narrando, pero de pronto abre un paréntesis y él va a comenzar y hace una parábola. Él nos relata una parábola. ¿Para qué? Para explicarnos algo sobre la venida de él. Es decir, viene el arrebatamiento y hace un paréntesis para explicar una parábola. Y esta parábola es la parábola de la higuera. Dice esta parábola, lo que acabamos de leer, por eso ahí mismo le llama parábola. ¿Ve? Tin parabolín, ¿verdad?
parábola. Tin parabolín es parábola. La parábola. Aprended la parábola, dice Jesús. Cuando ya la rama de ella se generara tierna, es decir, cuando las ramas estén tiernas, las hojas brotan, dice, los judíos sabían que se acercaba el verano. Bueno, ellos medían los tiempos por la forma en que se comportaba la naturaleza, los árboles. Una comparación que Jesús va a hacer sobre los días finales. Cuando ustedes vean que estas cosas se están dando, cuando ustedes vean que hay incremento de terremotos, cuando hay hambrunas, cuando hay una guerra mundial, cuando hay una persecución brutal y se cumple la profecía de Daniel, entonces significa que la venida de Cristo está a las puertas, está encima. A eso se refiere, es decir, comparemos, así como nosotros sabemos cuando viene el invierno, el verano o otras épocas, así también cuando veamos estas señales cumplirse, debemos saber que se acerca la venida de Cristo. Esa es más o menos la enseñanza que Jesús nos va a dejar con este hermoso texto. Y esa es el que vamos a analizar hoy. Vamos a poner el automático para irnos directamente a los códices. Vamos a ver qué hizo Nestle Aland. Ponemos la pluma. Nestle Aland nos da este texto, ¿verdad? Que todas las religiones, todas las iglesias los utilizamos, nos valemos, cristianos y no cristianos. Todos usamos el trabajo elaborado de Nestle y Aland para nuestros fines. Entonces, ellos se dedicaron a darnos un texto más ameno en griego. Y de dónde se toma Nestle y Aland, se toma de los manuscritos más antiguos que tenemos. En este momento los manuscritos más antiguos son del siglo IV. El código sinaítico, que lo tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Este código sinaítico, y el código vaticano, que es el que está a la derecha. Vamos a ver, estos dos códices son del siglo IV. Hay una pelea sobre cuál de los dos es el más antiguo. Muchos dicen que es el Vaticano. Bueno, no importa, pero lo que sí sabemos es que los dos son del siglo IV. Pudieron haber sido copiados de diferentes manuscritos, no del mismo manuscrito. Pudieron haberse copiado de distintos o de distinta forma del mismo manuscrito. Son muy parecidos, si hay algunas palabras, hay letras, hay a veces diferentes casos, a veces se nota que el códice sinaítico, la persona estaba como copiando, no, sino le estaban dictando y no era muy diestro en el griego, porque hay muchos errores a nivel de griego, más que todo escribe como se pronuncia más que como se escribe. Eso lo hemos visto en todos los programas anteriores y aquí vamos a ver si encontramos también esa situación. Bueno, la primera palabra que encontramos es apó, apó, y apó aparece aquí al inicio del código sinaítico. Apó aparece aquí, es decir, bien copiada, ¿verdad? Luego dice de aparece aquí y de aparece aquí. Luego aparece tis, psiquis, tis, psiquis, tis, psiquis o tis, psiquis. Tis, aquí aparece el artículo tis y aquí aparece el artículo psiquis. Ve que la sigma está pequeñita aquí. Aquí aparece tis, psiquis, el texto. Luego mátete o mácete. Aquí aparece mácete. Aquí aparece mácete. Muy bien. Luego aparece tin parabolín. Tin parabolín. Tin, el artículo. Parabolín. Se omite la ni, pero vean aquí, no sé si ustedes pueden ver, lo voy a subrayar. Aparece una rayita que significa que se omite la ni. Tin, parabolín, aquí está, tin parabolín. Otan la tenemos aquí. Luego la tenemos aquí, en el Vaticano también. Idi
iri, iri. Luego tenemos o clados, o clados. Aquí está el artículo o, clados, y aquí está la sigma pequeñita otra vez. O, clados. Vamos muy bien. Aftis. Algunos me preguntan por qué se pronuncia como F, la Y. Busquen los primeros programas, sobre todo los que tengo ahí de pronunciación, uno de los primeros programas, ahí viene explicando por qué Aftis, ¿verdad? Y toma diferentes formas, depende de la letra que sigue, ¿verdad? Entonces, antes este diptongo au, ante una taf, se lee como F, Aftis. Bueno, Aftis, aquí está, Aftis. Aquí está, Aftis, muy bien. Genite. Genite. Y aquí tenemos lo que yo les decía. Aquí está genite. Y aquí está genite. Pero se escribe como diptongo ai. Aquí no escribe genitai, sino genite. Nada más como se pronuncia. Le están dictando, parece, ¿no? Parece. Apalos. 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 Muy bien. Caí. Ok. Caí. Y caí. Ok. Ta fila. Ta fila. Ta está aquí arriba. ¿Verdad? Fila. No sé si es que se omitió, después se le agregó o el autor lo puso por ahí. Ta fila. Ta fila. Ahí está. Ta fila. Ekfi. Fila y venía hasta acá, ¿verdad? Porque son dos lambda y una alfa. Ekfi, ¿verdad? Fila. Ekfi, aquí está ek. Fi. Muy bien. Ek. Fi. Muy bien. Ginoskete. Ginoskete. Aquí está ginoskete. Hasta aquí. Ginoskete. Y aquí ginoskete. Aquí vean cómo se escribía. Ginoskete. G era ei. Ginoskete. Aquí G. Curiosamente el autor escribe como está el Vaticano, el sinaítico. Ginoskete. Vale la pena hacer la investigación con otras palabras, a ver si ginoskete, la escribió mal el sinaítico, el Vaticano. Pero aquí ya vemos otra, ¿verdad? Donde encontramos a Nestle Aland escribiendo que lo correcto era ginoskete. ¿Cómo se escribió así? Pero pareciera que era costumbre escribirlo así, ¿verdad? Oti. Oti, aquí está la O, aquí está la T, Oti. Oti está aquí. Egis o engis, ¿verdad? Depende de la pronunciación que usted utilice. Egis, así lo pronuncian los griegos modernos. Egis. To ceros. To ceros. To ceros. Bueno, ¿qué vemos aquí? Un gran parecido, es decir, una gran confianza en los textos de Nestle Aland. Así de sencillo. Vámonos al cuadro comparativo, un momento. Y aunque ya expliqué brevemente, no hay que explicar gran cosa. La estructura la hice en dos más. Desde la higuera aprender la parábola, que es una parábola, ¿verdad? Les va a dar una parábola para enseñarles sobre los últimos tiempos. La segunda parte, cuando la rama se genera tierna, y las hojas, conocéis que cerca al verano, es la forma en que Jesús nos dice, nos quiere dar a entender, cuando miren las señales, sepan que se acerca el fin. Cuando miren las señales,
sepan que se acerca el fin. ¿Está bien? Entonces, ese es el texto que encontramos acá en esta estructura. Vamos a ver, no encuentro aquí tenía que venir el cuadro comparativo de este texto con Marcos 13:28 y Lucas 21:29-30. No lo hicimos, entonces ese texto se lo quedamos debiendo, ¿verdad? Se lo quedamos debiendo. Vámonos inmediatamente al inicio para ver el análisis lingüístico interlineal. Y aquí tenemos lo siguiente. Lo primero que encontramos es apo. Apo y de, ¿verdad? Apo y de. Apo es una preposición que vamos a traducir desde. Y de es una conjunción que vamos a traducir como más. De es pospositiva, es decir, se lee antes, más desde, o más desde, o más de la higuera, ¿verdad? Más desde, aquí la tenemos, más desde. Y luego viene tis psiquis. Tis psiquis. Bueno, encontramos a psiquis aquí fácilmente el texto psiquis. Bueno, es un sustantivo. Viene de psiqui, que significa higuera. Tomamos aquí la declinación de higuera, de psiqui. Y tenemos aquí el artículo tis, obviamente genitivo singular, ¿verdad? Genitivo singular, porque el genitivo plural es otro. Genitivo singular, psiquis, y es esta palabra. Usted la puede ver que es exactamente la misma. De la higuera, así se traduce. De la higuera, el genitivo de la higuera, es posesivo, de la higuera. Y luego vamos a ver, pasamos mácete, vamos ahora a mácete, de la higuera, mácete. Ya vimos que de la higuera era aquello, ¿verdad? Ahora sigue mácete. Mácete viene como de discípulo. Mácete es un verbo que viene de manzano o mantano, manzano, que es aprender, ¿verdad? Aprender. Ahí lo tenemos, aquí está el paradigma de la voz activa de manzano. Manzano, entonces tenemos que manzano es es de la voz activa, aquí lo tenemos, es imperfecto, es imperativo, es el modo imperativo y es un auristo. Quiere decir que es de los celestes. Y aquí lo tenemos. Tenemos solo uno, por cierto, ahorita. Mácete es una orden, es un imperativo. Aprender. Por eso lo hemos traducido aprender. ¿Ve? Aprender. Vamos a pasar al otro. Aprender dice tin parabolín. Y tin parabolín lo tenemos por acá. Parabolín. Tin parabolín. Entonces, parabolín es un sustantivo que viene de parabolí, que traducimos como parábola. Por eso pusimos aquí la declinación de parabolí, que parábola. Ahora, tin parabolín viene fácil. ¿Por qué viene fácil? Bueno, primero porque viene el artículo tin. Lo buscamos y aparece en el acusativo. Es decir, acusativo singular. No hay forma de perderse. Entonces tenemos que es este sustantivo, parabolín. Si usted lo ve, es exactamente el mismo, ¿verdad? Usted lo compara, es exactamente el mismo. Parabolín, tin parabolín, a la parábola. Así diría, literal, aprender a la parábola. Nuestra forma de hablar nos dice que es la parábola. Entonces, aprender la parábola. O aprendan de la parábola, a la parábola, ¿verdad? Vamos a pasar y luego dice OTAN, ¿verdad? OTAN empieza por aquí.
Otan es una conjunción que traducimos como en el momento que. En el momento que, aquí lo tenemos, y di es un adverbio como ya. En el momento que ya, por eso aquí está ya, así. Y luego viene o clados, o clados. Clados, o clados, aquí aparece o clados con el artículo, ¿verdad? Es un sustantivo clados, que viene de clados, que es rama. Por eso aquí tenemos lo que hemos sacado por el momento, clados, rama. Clados, aquí está fácil porque viene el artículo. Es un artículo nominativo singular. Y aquí lo tenemos, clados, ¿lo ve? Es exactamente el mismo. Clados es la rama. Que ya la rama, pasamos. Aftis, ¿verdad? La rama, aftis, es la que sigue. La rama, vamos por aquí, ¿verdad? Aftis, en este caso, aftis es un pronombre personal y viene de aftos, tercera persona, significa él, ella, ello. La rama dice aftis. Aftis, obviamente, si usted lo busca en el femenino, está aquí, ¿verdad? La rama de ella. Aftis, sabemos que es femenino, ¿verdad? Aftis, usted no va a encontrar aftis en el masculino ni en el neutro. Sabe que por la terminación es femenino. Sabe que es singular porque está en el lado singular, no está en el plural. Y sabe que es genitivo porque solo aquí está, ¿verdad? Entonces por eso es femenino singular genitivo. Aftis, de ella, se traduce así. La rama de ella, ¿verdad? La rama, ¿y quién es ella? Ella es la higuera. ¿Ven? Tiene que concordar, sí, quiero hacer constar, porque usted tiene que ver de quién está hablando. Está hablando de la higuera, la rama de la higuera. Este artículo, este pronombre, tiene que concordar con la higuera. La rama de ella. Usted no es la rama de él, ¿verdad? Tiene que concordar con esto, ¿verdad? Por eso, muchas veces, la forma de traducir aftis, si higuera fuera en nuestra traducción un masculino, no vamos a traducir la rama de ella. Por ejemplo, que yo en lugar de que tisiquis, un ejemplo, ¿verdad? Tisiquis, obviamente, vean lo que es femenino, ¿verdad? Pero yo puedo traducir no por de la higuera, sino del higuerón. Higuerón es masculino, aunque siquis sea femenino. Entonces, cuando yo voy a traducir aftis, no digo de ella. Aunque sea femenino aquí, yo voy a traducir de él, porque tiene que concordar con lo que yo traduje. Digamos, en este caso, se refiere a higuera, que yo pude haberlo traducido por higuerón, y entonces tiene que ser un masculino. Uno trata de que generalmente coincida el griego con el español en el mismo género, pero no necesariamente. A veces pasa mucho con logos. Hologos es un masculino, yo lo traduzco como la palabra. Entonces yo paso hologos, que es masculino en el griego, a la palabra que es femenino en el español. En el caso el pronombre personal, yo tengo que hacerlo en referencia al sustantivo al cual hace referencia. Digamos al antecedente, así se le llama. El antecedente de ella es la higuera. ¿Por qué es el antecedente? Porque lo está, de alguna manera, está hablando de ella, de la higuera. Espero no haberles hecho enredo, pero eso es muy importante a la hora de traducir griego. Bueno, aftis, entonces ya tenemos la rama de ella. Genite, aquí tenemos genite, y genite es un verbo que viene de ginomai, ¿verdad? Que es un verbo defectivo, y ya le voy a explicar un poquito sobre el genite. Genite es un verbo defectivo, generar.
generar. Entonces, en este caso, es voz media, pero genite o ginomai, viene de ginomai, es un verbo defectivo, no tiene en la voz activa. Y muchas veces, en la mayoría de veces, el medio se pronuncia como si fuera la voz activa. En este caso, por ejemplo, tenemos genite. Genite, aquí lo tenemos, bueno, voz media, pero es del subjuntivo. Es del subjuntivo. Es decir, es uno de los moraditos. Y es un auristo. Es decir, que no se puede salir de este cuadrito. No se puede salir de este cuadrito. Porque es auristo y es subjuntivo. Es decir, aquí es donde se intersecan las líneas. Y entonces tenemos que es de tercera singular, ¿verdad? Literalmente, ahí sería se generara tierna, se generara. O sí, se generara. Yo me generara, tú él se generara. Pero también podemos traducirlo generara, como si fuera un activo, porque es un verbo defectivo. ¿Entiendes? Es un verbo defectivo. Eso es una de las características que tiene el defectivo, que muchas veces se va a traducir como una especie de activo, aunque se escriba en medio o en pasivo. Otro enredo, pero es muy importante conocerlo. La rama de ella generara. No le decimos se generara a sí mismo, generara. Ya viene a ser en voz activa. Pero en voz pasiva se generara, no causa ningún problema. Por eso lo traducimos así, porque no causa ningún problema. Se generara. La rama se genera tierna. Ella misma, el proceso es interno y se genera tierna. No hay ningún problema. Bueno, espero que me entiendan ese otro enredo. Vamos con apalos. 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 Aquí está apalos. Es un adjetivo, ¿verdad? Apalos. Tierno o tierna, ¿verdad? En este caso, apalos, ¿verdad? Aquí está. Tierno, tierna es un adjetivo, ¿verdad? La rama tierna, estamos hablando de la rama, ¿verdad? La rama tierna. Entonces, él es un adjetivo de rama. Es un adjetivo de rama. Eso es bueno que nosotros lo entendamos. Pero en este caso, el género no tiene mucho que ver, ¿verdad? La rama tierna, apalos, es un sustantivo, es un adjetivo masculino, ¿verdad? Apalos, nominativo masculino, ¿verdad? Nominativo masculino, no hay mucho que hacerle porque, ¿dónde está? Apalos, nada más que termina en os, ¿verdad? Que es masculino, es un nominativo. Creo que solo este caso tenemos ahorita en el Nuevo Testamento. Es singular y es masculino, ¿verdad? Es masculino. Ahí está el adjetivo, la rama tierna. Ahora viene que o caí, que ya lo sabemos, ¿verdad? Caí es una conjunción que traducimos como también. Y luego dice también tafila. Y tafila, ese ta me va a indicar a mí que esto es un sustantivo neutro. Ta es un artículo que aparece en el nominativo y en el acusativo neutro, ¿verdad? Que siempre recuerden que este y este es igual, este y este es igual. En el neutro, esa es una de las características, que nominativo y acusativo son iguales. Aquí no hay en el Nuevo Testamento filon, pero es digámoslo así, es un sustantivo no muy común. Tafila es un sustantivo, viene de filon, que significa hoja. Aquí lo tenemos. Y esta es la declinación que hasta el momento he encontrado. Bueno, eso es un sustantivo neutro. Lo vemos por el color rojo. Es plural. ¿Está bien? Y aquí le vamos a decir que es un acusativo. Es decir, es este. Es este. Las hojas.
también las hojas, y entonces viene algo interesante que yo quiero que usted también entienda. Otro enredo, pongámosle un cuarto enredo. Tafila dice ekfie. Ekfie o ekfie. Y ekfie, las ramas o las hojas, recuerde que es las hojas, también las hojas, y dice ekfie. Ekfie es un verbo que viene de ekfio, que es brotar. Dígame una cosa. Si ekfie en nuestro idioma español, las hojas broten. En el griego es común que el verbo vaya en singular. En la mayoría de casos va en plural, igual que el sustantivo. Las hojas broten, los hombres cantan. Nosotros no decimos los hombres canten, cante o canta. No, es siempre, pero en griego es normal, y por eso esto no debe ser un punto de debate. No, ellos lo usan así. Las hojas brote. Brote las hojas, podríamos decir. De hecho, en nuestro lenguaje, cuando nosotros invertimos, que cante las canciones. A veces lo decimos. Que ese hombre cante las canciones. No, que canten las canciones, porque son varias. Que cante las canciones. Ese mismo. Que brote las hojas. ¿Ve? Entonces, aquí, como está traducido literalmente, las hojas brote, entonces es ahí donde uno nota el error. Este brote, bueno, busquémoslo aquí, ekfi, es de la voz activa, ahí lo vamos a encontrar en la voz activa. Este es del modo subjuntivo, aquí está, y está en el tiempo presente. Es decir, aquí está, solo aquí lo he encontrado hasta el momento. Ekfie es un subjuntivo que se traduce como brote. Que yo brote, que tú brotes, que él brote. Así se traduce el subjuntivo presente. Brote, pasamos al otro. Y aparece ginosquete. Ginosquete, aquí lo tenemos. Ginosquete, verbo, ¿verdad? Presente, imperativo, activo, segunda plural. Viene de ginosco, que es conocer. Ginosco, aquí está ginosco, y aquí lo tenemos ampliamente. Entonces es de la voz activa. Aquí lo tenemos, el paradigma de la voz activa. Estamos ubicándolo en el modo imperativo. Aquí está en el modo de orden, de imperativo, es de los celestes, y está en el presente, ¿verdad? Ginosquete, aquí lo tenemos, que es una orden. Vosotros conoced. Entonces, conoced, le dice Jesús a los discípulos. Conoced, ¿verdad? Es una orden. Sí, distinguirlo mucho del presente. Vosotros conocéis, ¿verdad? Que se escribe igual, pero dependiendo del contexto, puede ser indicativo o puede ser imperativo. Aquí sabemos conocer, ¿verdad? Pero si alguien tradujera conocéis, que próximamente puede ser, también aplica, ¿verdad? También aplica. No se puede discutir sobre algo que así es en el griego. Conocer, en el caso mío, yo prefiero usar el imperativo, y la mayoría de autores también. Luego sigue oti. Oti, conocer, oti. Oti es una conjunción que se traduce como qué o por qué. Entonces, conocer qué, ahí está. Y viene luego enguis o eguis. Eguis es un adverbio que significa próximamente. Que próximamente, y dice toceros. Y toceros, como lo tenemos aquí, toceros, es primero que es un neutro, ¿verdad? Es un sustantivo neutro, viene de ceros, que significa verano, ceros. Aquí está la declinación. He encontrado solamente nominativo ahorita, por el momento, que
que próximamente dice toseros. Toseros, obviamente con el artículo to, ¿verdad? Recordemos que aquí y acá es igual, ¿verdad? Debería haber puesto ceros aquí, no aparece por el momento en acusativo. Que próximamente el verano, en nominativo, como neutro, singular, nominativo, ¿verdad? Próximamente, que inminente el verano. Bien. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final del análisis de este versículo. Yo espero que nos haya puesto a pensar y que tal vez esto genere que se hagan estudios más profundos de cada versículo de la palabra de Dios, con el fin de que el pueblo de Dios sea bendecido. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.